El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día, y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado, y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo: Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo: No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Nuestro Dios, el único Dios verdadero, el Dios revelado en su Hijo Jesucristo, Dios con nosotros, es un Dios bueno, es un Dios que nos ama, es un Dios que nos ama como hijos suyos, es un Dios que es Padre, Padre nuestro, y es un Dios que está movido continuamente a compasión. Sustenta al huérfano, sustenta a la viuda. El Señor reina así, reina con amor infinito. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos. Así hemos rezado con el salmista. Es un Dios que mira al pobre, es un Dios que mira al necesitado, es un Dios que nos mira a nosotros, pobres, miserables, pecadores. Y la unión con Dios, el haber sido creados a su imagen y semejanza, ya nos mueve a ello. Sabemos que si no amamos, nunca seremos felices. Si no somos generosos, nunca encontraremos la dicha. Hoy nos hablan las lecturas y en particular nos enseña nuestro Señor, nuestro Maestro Jesús, que tenemos que tener una relación adecuada con los bienes. Todo cuanto tenemos es un don de Dios, pero podemos tener capacidad de 1000 modos para enriquecernos. El Señor nos enseña que es necesario buscar continuamente el reino de Dios, Dios que reina así, siendo misericordioso, siendo generoso, haciendo el bien. Y por tanto buscando su justicia, el reino de Dios y su justicia, la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios que haga con los bienes? Pues que te hagas un tesoro en el cielo, esto es lo que quiere. Y ahí tienes a los pobres, que son donde tú inviertes. Ahí tenemos que invertir todos. Desde la pobreza material hasta la pobreza moral y espiritual. Ayudarnos. Ahí están las obras de misericordia. Pero Él nos dice los bienes, y los bienes materiales, en los que tantas veces tenemos que confesar que nuestro corazón está apegado. Estos bienes de consumo, todo esto simbolizado con el pan, y los bienes también de producción, la tierra. A veces lo que queremos es tener
todo lleno de cosas para consumir y poseer mucho para poder producir. Esto es lo que mueve una y otra vez las guerras, las opresiones, la soberbia que se impone sobre todo con tal de que la codicia se vea una y otra vez saciada cuando nunca se saciará, porque el corazón del hombre solo se puede saciar con Dios. Por eso es muy fácil pasar de lo necesario a lo superfluo, a lo vano, de un coche que te sirve para lo que lo necesitas, a tener un coche de lujo que no lo necesitas nada más que para vanidad y mostrar que has podido comprártelo. La gula, las modas, los excesos, todo es vano. Y tenemos que tener muchas posesiones, mucho dinero, para poder satisfacer esto que se convierte en vicio y que nos esclaviza. Sí es verdad que el Señor además nos quiere dar el 100 por uno, pero lo que quiere es que usemos bien los bienes. Hemos de interesarnos por el prójimo. Ahí está este rico, que nos interesa porque ni siquiera se da cuenta que a su puerta está un pobre, cuya ayuda es Dios, tiene el nombre Lázaro, Eleazar, Dios es mi ayuda, pero este rico ni siquiera lo ve, ni siquiera se percata de que está allí sentado a su puerta un día y otro día, como tampoco, nos dice la primera lectura, se dan cuenta aquellos magnates y ricos del reino del norte, de Samaria, del reino llamado Israel. Era todo en ese momento, este reino estaba en expansión económica, en crecimiento, pero estaba también suscitando, como pasa también en nuestros tiempos, grandes pobrezas y esclavitudes. Nos interesaban, lo dice, de la ruina de la casa de José, es decir, nos interesaban de los pobres, los explotaban, los hacían más pobres, los esclavizaban. Cuando la riqueza es idolatrada, y tenemos que darnos cuenta que todos la idolatramos de algún modo, no vemos al pobre. Cuando pasamos, decimos, si se lo doy, se lo gasta. ¿Y en qué te lo gastas tú? Si el problema no es que se lo gaste en lo que sea, que tendremos que cuidarlo. El problema es que no soltamos lastre, que nos hundimos en nuestro egoísmo, en nuestra mano cerrada al dinero, en nuestro corazón que se encuentra en el banco, en lugar de en Dios, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y entonces no vemos la pobreza, no vemos la miseria de nuestra propia alma, cegada y sorda, insensible, y cada vez más falta de compasión, más carente de ello. Amós es un profeta del siglo VIII antes de Cristo, no es de hoy, y sin embargo ya acusa y levanta la voz de parte de Dios contra una sociedad corrompida, muy enriquecida, pero insensible a la pobreza que generaba. Cuando en nuestros tiempos estamos viendo tanta riqueza como ha habido y se ha movido en Europa, no nos damos cuenta que esto ha hecho una sociedad esclava. Solos. Es una sociedad de solos. Es una sociedad que se ha vaciado de amor. Por eso no hay padres, no hay madres, no hay esposos, no hay esposas, no hay hijos. Es una sociedad que ha querido igualar riqueza con felicidad. Y queridos hermanos, la dicha no se iguala con la riqueza que puedas tener. Está en entregarse, en amar de verdad, en salir de uno mismo, en acoger a Cristo, en abrirse al amor de Dios una y otra vez. Nos ama Dios, este Dios que quiere que aprendamos a amarnos con los bienes que tenemos, que no nos abandonemos los unos a los otros y de ese modo, en lugar de ayudarnos, nos perdamos. Por eso hay tres cosas que en la primera lectura y estas lecturas nos dicen y nos acusan de lo que podemos
de lo que nos puede ocurrir cuando ponemos nuestro corazón en las riquezas. Lo primero es el egoísmo. Dice, el vivir en lujo, se acuestan en lechos de marfil, se arrellanan en sus divanes, comen corderos del rebaño, terneros del establo. El egoísmo, el lujo, una vida exclusivamente mundana, encerrada en este mundo y en el estómago y en los placeres. Por eso dice Amós, el que tengáis riquezas no es que Dios os bendice, no es la bondad que Dios está ahí mirando en vosotros, sino que es puro egoísmo, porque estáis engendrando, con todo lo que hacéis, estáis engendrando a vuestro lado una pobreza inmensa. Nos habla de la falsa seguridad. Piensan que porque tienen riqueza están seguros, no se conmueven para nada. Están asentados y aposentados, confiados en la montaña de Samaria. Las riquezas, y nos enseña así también San Ignacio de Loyola, cómo nos llevan a una falsa seguridad, que esta falsa seguridad causa una violencia enorme, porque los ricos se atrincheran y no se dan cuenta que están generando alrededor un montón de violencia. Violencias en nuestros tiempos. ¿Cómo lo hacen? Abortos. La violencia que genera el aborto al ser un asesinato del corazón de una madre, esto genera una violencia en la madre y por tanto en todos los que le rodean. Si una madre tiene que ser la ternura, una mujer tiene que enseñarnos a amar y mata, el hombre se vuelve un violento, porque no le falta la esposa, le falta la madre, le falta la ternura, le falta el amor. La falsa seguridad, porque la riqueza, antes o después, nos daremos cuenta que es arena y que si hemos edificado en ella, nuestra casa va a la ruina. Pero entonces acontece una cosa con la riqueza, esta falsa seguridad lleva al orgullo, a la soberbia, a pensar que somos, como dice ahí, la mejor de las naciones. No, no eres la mejor de las naciones, dice el Señor, sino todo lo contrario. Irás al destierro, experimentarás las vacas flacas. Yo en los pocos años que tengo, porque pocos años es esta vida, he visto a ricos empobrecerse, a pobres tener una vida estable. Todos unos y otros han sido probados y todos estamos siendo probados. Hay años de vacas gordas, pero hay años de vacas flacas. Caerá, dice el Señor por boca del profeta Amós, irán al destierro y pasará así con los asirios, que irán al exilio definitivamente en torno al año 722, 721 a.C. Todo el reino del norte, esas 10 tribus desaparecerán. Ante la cercanía de la muerte, cuando aparece la enfermedad, cuando aparece que la vida se termina, por más que queramos que las riquezas nos sostengan, experimentamos una y otra vez que son terreno arenoso, sin fundamento. Y además Jesús nos dice otra cosa, y es que hay un destino después de la muerte, y que si no hemos usado las riquezas para precisamente hacer el bien, corremos el peligro de condenarnos. Al rico le llegó la desgracia después de muerto. Murió rico, pero fue al Seol, fue al infierno, fue a la condena. La mayor tristeza que podemos sentir es que no hayamos amado a nadie en nuestra vida. A nadie. Amar, lo que se dice amar. Haber perdonado una y otra vez. Haber servido una y otra vez. Habernos entregado más allá de las críticas, de las murmuraciones, de las incomprensiones que hayamos sufrido. Amar desinteresadamente como Cristo nos ama. Como Cristo nos ama, si no, no podemos.
Jesús enseña y su enseñanza habla al corazón. Y si nuestro corazón está encerrado en la riqueza, está endurecido por el orgullo que ésta genera, entonces ni escuchamos ni vemos. No escucharemos la voz del Señor, no veremos la necesidad del prójimo. Siempre le echaremos la culpa, si es que se lo merece, si es que siempre viene a molestarme, si es que precisamente hasta ahora no lo verás y encima pensarás que tienes razón. Hemos de combatir, nos dice la segunda lectura San Pablo, combatir el buen combate. A Timoteo le exhorta a que tenga precisamente los sentimientos de Dios. Hombre de Dios, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Hemos de combatir. Hemos de suplicar a Dios que nos dé un corazón sensible, que nos haga generosos, que nos ayude, verdaderamente nos impulse a entregarnos a los necesitados, a los que nos rodean, a cuantos nos pidan ayuda, que cada vez este círculo sea mayor, que nos dé un corazón verdaderamente que entre en el camino del seguimiento de Jesús, en la conversión y en la fe. Por eso termino con esto. Elijamos a Cristo, elijamos seguirle, elijamos escuchar su voz, ser ovejas de su rebaño. Lo elegimos porque Él nos llama, porque el Señor quiere verdaderamente que escuchemos la voz de su Hijo, que lleguemos a ser ovejas suyas, que verdaderamente nos entreguemos, que combatamos por eso con todas las fuerzas que podemos, orando, acudiendo a los sacramentos, ayudándonos unos a otros en nuestra fe, dándonos testimonio de que el Señor nos quiere y nos ama, y perseveremos, aunque nos veamos débiles, aunque caigamos, aunque nos veamos pecadores. Dios nos ama siempre, y es su amor el que verdaderamente nos transforma para poder ayudar siempre, también con nuestros bienes generosamente, hasta entregarnos totalmente, sirviendo y amando como hemos sido servidos y amados por nuestro Señor Jesús. Que así sea.